Bienvenidos a Mr. Susurros. Esta noche te contaré algo que cambiará cómo ves la oscuridad. ¿Alguna vez has oído tu nombre susurrado cuando no había nadie cerca? Miguel lo oyó, y desde ese momento su vida se convirtió en una pesadilla. Si crees que estás solo, piénsalo de nuevo. Me llamo Miguel. Si te contara cómo empezó todo, dirías que es una historia vieja como el tiempo, una historia de tentación y engaño. Yo estaba casado con la mujer más buena del mundo, pero aún así me dejé llevar por mis impulsos. Nadie lo sabía, ni mi esposa, ni mis amigos. Era algo mío, algo secreto, o eso creía. Aquella noche me dirigí hacia la pequeña casa de mi amante, una mujer que vivía a las afueras de un pueblo en los llanos. Hacía calor, y el viento soplaba de una forma extraña, como si la naturaleza quisiera advertirme de algo. Ignoré las señales. Al llegar todo parecía normal, pero esa sensación de ser observado no desaparecía. La noche avanzaba. Nos estábamos preparando para dormir cuando un ruido rompió el silencio. Fue un alarido, algo que jamás había escuchado en toda mi vida. Se sentía como si proviniera desde las entrañas de la tierra misma. Un grito que parecía resonar en mi alma. Mi amante se levantó asustada, pero intenté tranquilizarla. «Es solo el viento», le dije, aunque ni yo mismo lo creía. Nos acercamos a la ventana y al mirar afuera lo vimos. Era una mujer alta, demasiado alta, con un vestido blanco que parecía flotar en el aire. Pero lo más espeluznante eran sus ojos, dos llamas brillantes que nos miraban fijamente, penetrando hasta nuestros huesos. Quise moverme, hacer algo, pero mis piernas no me respondían. Esa figura se quedó allí, inmóvil, observándonos. Y luego, en un parpadeo, la vimos dentro de la casa. No entendí cómo había entrado. Simplemente estaba allí, en la habitación con nosotros. Mi amante gritó y se desmayó al instante. Yo quería correr, pero un dolor indescriptible se apoderó de mi pecho. Sentí como si garras invisibles me rasgaran la piel, dejando cortes profundos en mi cuerpo. Traté de gritar, pero no pude. Era como si el aire hubiera sido succionado de mis pulmones. Y entonces la mujer habló. Su voz era un susurro, pero se sentía como un trueno en mi mente. «Has traicionado, y yo soy tu castigo». De repente, todo tuvo sentido. Recordé las historias que mi abuela me contaba cuando era niño, sobre una mujer maldita llamada la Sayona, que aparecía para castigar a los hombres infieles. Nunca pensé que esos cuentos antiguos pudieran ser reales, pero ahí estaba, enfrentándome a mi peor pesadilla. La figura de la Sayona se acercó lentamente. Su rostro cambió, revelando una calavera cubierta de piel que apenas colgaba de sus huesos. El olor a azufre llenaba el aire. Sentí su aliento frío en mi cara. Y entonces me di cuenta de lo que iba a hacer. «Tu castigo no termina aquí», me dijo. «Vas a perder todo lo que amas». Desperté al día siguiente, cubierto de sudor y sangre seca, con mi amante aún inconsciente. No sabía cómo había sobrevivido. Mi esposa estaba allí, esperándome, con lágrimas en los ojos. Ella lo sabía. De alguna manera, había sentido lo que había hecho. No me dijo una palabra. Me miró con una mezcla de dolor y desprecio. En ese momento supe que lo había perdido todo. La Sayona no solo había marcado mi cuerpo con garras, había destruido mi vida desde el interior. Desde entonces he sentido su presencia, siguiéndome en cada rincón oscuro, acechando mis sueños. Me pregunto cuándo vendrá a terminar lo que empezó aquella noche, porque sé que volverá, siempre vuelve. Y ahora, cada vez que escucho un alarido en la distancia, mi corazón se congela, esperando que sea ella volviendo por mí. El tiempo pasó, pero no como esperaba. Los días se sucedían con una monotonía asfixiante, y aunque intentaba dejar atrás el terror de aquella noche, algo en mi interior me decía que no había terminado. Me mudé a la ciudad, lejos del pueblo, de mi esposa y de mi pasado. Traté de construir una nueva vida, pero siempre estaba ahí, como una sombra. Cada vez que miraba por el rabillo del ojo, veía su silueta desvanecerse, apenas perceptible. ¿Eran ilusiones o seguía siendo real?
Cada noche, ese susurro volvía a perseguirme. Comenzaba como un murmullo lejano, como si el viento jugara conmigo, arrastrando mi nombre por las paredes vacías de la casa. Pero poco a poco se volvía más nítido, más real. No podía seguir ignorándolo. Mi cabeza era un hervidero de preguntas, de miedo acumulado, y con cada palabra que susurraba el viento, sentía que me estaba volviendo loco. Aquella noche, lo recuerdo como si fuera ayer. Era una noche común, como cualquier otra, hasta que el aire en la casa se tornó denso. Fue algo casi imperceptible al principio, pero luego sentí cómo la temperatura caía, dejando un frío insoportable en mi piel. Algo estaba mal. Lo supe antes de escuchar los pasos, pequeños, sigilosos, como si alguien caminara suavemente sobre el suelo de madera vieja. Mi corazón latía desbocado. Los pasos se acercaban, lentos, y no eran imaginaciones mías. Me levanté del sillón, paralizado por el terror, pero incapaz de quedarme sentado esperando lo inevitable. Me armé de valor y seguí el sonido. Los pasos venían de la sala. Quise moverme, hacer algo, pero mis piernas no me respondían. Esa figura se quedó allí, inmóvil, observándonos, y luego, en un parpadeo, la vimos dentro de la casa. No entendí cómo había entrado. Simplemente estaba allí, en la habitación con nosotros. Mi amante gritó y se desmayó al instante. Yo quería correr, pero un dolor indescriptible se apoderó de mi pecho. Sentí como si garras invisibles me rasgaran la piel, dejando cortes profundos en mi cuerpo. Traté de gritar, pero no pude. Era como si el aire hubiera sido succionado de mis pulmones. Y entonces la mujer habló. Su voz era un susurro, pero se sentía como un trueno en mi mente. Has traicionado, y yo soy tu castigo. Quise hablar, gritar, pedir perdón, pero mi garganta estaba seca. Mis piernas temblaban y la desesperación comenzaba a apoderarse de mí. ¿Qué más podía hacer? ¿Cómo enfrentarse a algo que no debería existir? Algo que era parte de una leyenda, pero que estaba allí, en mi casa, desafiando toda lógica. Se levantó lentamente del sofá, pero algo en su figura había cambiado. Ya no era solo una mujer alta. Su cuerpo parecía estirarse, deformarse, volviéndose más y más delgado, casi espectral. Los huesos sobresalían bajo la piel, y cada paso que daba hacia mí resonaba como un golpe de martillo en mis sienes. Este no es tu castigo final, dijo, con una calma aterradora. Tu verdadero castigo es mucho peor. No corrí. Mis piernas se negaban a obedecerme. La sayona se levantó del sofá, con una calma que solo hacía todo más aterrador. Te advertí, dijo, acercándose lentamente, pero no cambiaste. Sus ojos brillaban con una luz fría, inhumana. De repente lo comprendí. Mi castigo no era morir. Ella no vendría a arrebatarme la vida, sino algo mucho peor. Vivirás cada día recordando lo que hiciste, susurró. Y aunque creas que estás solo, yo siempre estaré aquí. Su figura se desvaneció, pero el frío en mi alma quedó. Sabía que nunca volvería a estar realmente solo. El verdadero castigo era seguir vivo,